Queridos hermanos y hermanas, antes de comenzar este viaje juntos, quiero pedirles un favor desde el corazón. Si lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos resuena con tu alma, si sientes que estas palabras pueden tocar la vida de alguien más que conoces, no dudes en compartir este mensaje. Y si deseas continuar explorando estos caminos de sabiduría ancestral que tanto necesitamos en estos tiempos, suscríbete a este canal donde seguiremos desentrañando los misterios del despertar. Pero por favor, quédate hasta el final, porque lo que voy a revelar en los últimos minutos podría cambiar tu perspectiva sobre el control para siempre. Mis queridos compañeros de camino, permíteme comenzar con una confesión que quizás sacuda los cimientos de lo que crees saber sobre el control. Durante años, me aferré al volante de mi existencia como si fuera el único piloto capaz de navegar la tormenta de la vida. Creía, con la arrogancia característica de quien no ha sido tocado por la verdadera humildad, que mi felicidad, mi paz, mi prosperidad dependían exclusivamente de mi capacidad para manipular, dirigir y controlar cada variable de mi experiencia. Hoy, sentado aquí contigo, en este momento sagrado, puedo confesarte que esa fue la más grande de mis ilusiones. Y lo que descubrí cuando finalmente solté ese control obsesivo no fue el caos que temía, sino una forma de libertad tan profunda y transformadora que aún me sorprende cada día. Pero antes de adentrarnos en esta revelación que cambiará tu forma de ver la vida, quiero que entiendas algo fundamental. No estoy aquí como alguien que ha llegado a la cima de la montaña para hablarte desde las alturas. Estoy aquí como un compañero de viaje que ha tropezado, caído, se ha levantado y en ese proceso ha descubierto algo extraordinario sobre la naturaleza del sufrimiento y la liberación. Verás, hermano, hermana, el control es quizás la adicción más sutil y devastadora de nuestro tiempo. No hablo solo del control evidente, esa necesidad compulsiva de microgestionar cada detalle de nuestro entorno. Hablo de algo mucho más profundo y pernicioso, la ilusión de que somos los arquitectos absolutos de nuestra experiencia, de que la felicidad es algo que podemos fabricar, ensamblar y mantener a través de la fuerza de nuestra voluntad. En los monasterios tibetanos, donde pasé años de mi vida, aprendí que existe una palabra que no tiene traducción directa al español: Tanha, en Pali, la lengua del Buda histórico. Esta palabra describe la sed existencial, esa necesidad compulsiva de aferrarse, de controlar, de poseer la experiencia en lugar de simplemente vivirla. La neurociencia moderna, esa hermana menor de la sabiduría ancestral, ha confirmado lo que los sabios han sabido durante milenios. Nuestro cerebro está literalmente programado para buscar control y certidumbre. La amígdala, esa pequeña región en forma de almendra ubicada en nuestro cerebro límbico, se activa como una alarma de incendios cada vez que percibe incertidumbre o pérdida de control. Pero aquí viene lo paradójico, lo hermoso, lo revolucionario. Es precisamente cuando dejamos de luchar contra esta incertidumbre, cuando nos rendimos a lo que los taoístas llaman el Wu Wei, la acción sin esfuerzo, que comenzamos a experimentar una forma de poder genuino. Recuerdo vívidamente el momento exacto en que esta comprensión me golpeó como un rayo zen. Era un martes cualquiera en el monasterio. Había estado luchando durante semanas con una situación familiar que me generaba una ansiedad casi insoportable. Mi hermana había tomado decisiones que, desde mi perspectiva limitada, la estaban llevando hacia el sufrimiento. Durante días, había estado obsesionado con encontrar las palabras perfectas, la estrategia ideal, el enfoque correcto para ayudarla a ver lo que yo consideraba obvio. Había elaborado discursos mentales, había planificado conversaciones, había diseñado intervenciones. Mi mente era una fábrica de control funcionando a toda velocidad. Esa mañana, mientras meditaba en el jardín del monasterio,
algo se quebró dentro de mí. No fue dramático. No hubo luces celestiales ni revelaciones místicas. Simplemente, en un momento de agotamiento total, dejé caer toda la carga. Solté la necesidad de arreglar, de controlar, de ser el salvador de una situación que, en última instancia, no me pertenecía. Y en ese momento de rendición total, algo extraordinario sucedió. Por primera vez en semanas, pude simplemente estar presente con mi hermana sin agenda alguna. Pude escucharla, realmente escucharla, sin el filtro de mis propias proyecciones y necesidades de control. Lo que descubrí fue que ella no necesitaba ser salvada. Necesitaba ser vista, escuchada, acompañada en su proceso sin juicio. Y cuando solté mi necesidad de controlar su camino, paradójicamente, mi capacidad de ser genuinamente útil se multiplicó exponencialmente. Esta experiencia me enseñó algo que los budistas han sabido durante más de 2500 años. El sufrimiento no surge de las circunstancias externas, sino de nuestra resistencia a lo que es. El control obsesivo es simplemente la manifestación más refinada de esta resistencia. Pero quiero ser claro contigo, porque vivimos en una cultura que ha malinterpretado profundamente lo que significa soltar el control. No estoy hablando de pasividad, de resignación derrotista o de convertirte en una hoja al viento sin dirección ni propósito. Eso sería simplemente otra forma de inconsciencia. Estoy hablando de algo infinitamente más sofisticado y poderoso. La diferencia entre actuar desde la reactividad del ego y responder desde la sabiduría del ser auténtico es la diferencia entre nadar contra la corriente del río y aprender a navegar las aguas con maestría y gracia. En la tradición Zen existe un concepto llamado Shoshin, la mente del principiante. Esta actitud mental se caracteriza por una apertura total, una disposición a ser sorprendido por la vida, una humildad que reconoce que cada momento es único e impredecible. Cuando operamos desde Shoshin, dejamos de proyectar nuestras expectativas sobre la realidad y comenzamos a desarrollar lo que podríamos llamar inteligencia adaptativa. En lugar de aferrarnos a planes rígidos, aprendemos a danzar con las circunstancias cambiantes de la vida. La ciencia del comportamiento ha demostrado algo fascinante. Las personas que practican lo que los psicólogos llaman flexibilidad cognitiva no solo experimentan menos estrés y ansiedad, sino que también tienden a ser más creativas, más resilientes y, paradójicamente, más efectivas en el logro de sus objetivos auténticos. Esto me lleva a una distinción crucial que quiero que comprendas profundamente. Existe una diferencia abismal entre objetivos auténticos y objetivos del ego. Los objetivos del ego nacen del miedo, de la necesidad de probar algo, de llenar vacíos internos a través de logros externos. Los objetivos auténticos, por el contrario, emergen de nuestra naturaleza más profunda, de lo que los hindúes llaman Dharma, nuestro propósito único en esta existencia. Cuando aprendemos a soltar el control obsesivo sobre los resultados, paradójicamente, nos volvemos más efectivos en la manifestación de nuestros objetivos auténticos. ¿Por qué? Porque dejamos de desperdiciar energía en resistir lo que no podemos cambiar y comenzamos a invertir esa misma energía en trabajar hábilmente con lo que sí está bajo nuestra influencia. Déjame hacerte una pregunta que quiero que contemples en silencio por un momento. ¿Cuánta energía vital has gastado en los últimos años tratando de controlar cosas que, en el fondo de tu corazón, sabes que están fuera de tu alcance? ¿Cuánto sufrimiento innecesario has creado al resistir la corriente natural de la vida? Permíteme compartir contigo historia que ilustra perfectamente este principio. En los antiguos textos Zen, se cuenta la historia de un maestro arquero que era legendario por su precisión. Un día, un joven estudiante se acercó y le preguntó:
Maestro, ¿cuál es el secreto de tu puntería perfecta? El maestro sonrió y respondió: el secreto no está en controlar la flecha, sino en convertirse en uno con el objetivo. Cuando dejó de existir como entidad separada del arco, de la flecha y del blanco, la precisión surge naturalmente. Esta historia contiene una sabiduría profunda que puede transformar tu relación con la acción y el logro. Cuando dejamos de operar desde la separación, esta ilusión de que somos entidades aisladas luchando contra un universo hostil, y comenzamos a reconocer nuestra interconexión fundamental con todo lo que existe, nuestras acciones se vuelven infinitamente más efectivas y armoniosas. Los neurocientíficos han descubierto algo que los contemplativos han sabido durante milenios. Cuando entramos en estados de flow, esos momentos de performance óptima, donde el tiempo parece detenerse y la acción surge sin esfuerzo, las áreas del cerebro asociadas con el autojuicio y el control, entonces, consciente literalmente se apagan. En estos estados, no es el ego quien está actuando, sino algo mucho más profundo e inteligente, lo que podríamos llamar nuestra sabiduría innata o, en términos budistas, nuestra naturaleza búdica. Esa capacidad ilimitada para la compasión, la sabiduría y la acción hábil que todos poseemos, más allá de nuestras identificaciones superficiales. Pero aquí viene la pregunta del $1.000.000, la que probablemente está resonando en tu mente en este momento. Está bien, monje. Todo esto suena hermoso y filosóficamente profundo, pero ¿cómo diablos aplicamos esta sabiduría en el mundo real? ¿Cómo soltamos el control cuando tenemos hipotecas que pagar, relaciones que mantener, objetivos profesionales que alcanzar? Déjame decirte, hermano, hermana, que esta es precisamente la pregunta correcta, porque la espiritualidad que no puede aplicarse en la trinchera de la vida cotidiana no es espiritualidad, es escape. La respuesta no es retirarnos del mundo, sino transformar nuestra forma de habitar en él. Y esto comienza con una comprensión fundamental. Podemos actuar con total compromiso y pasión sin estar apegados a resultados específicos. Podemos planificar inteligentemente sin estar esclavizados por nuestros planes. Podemos trabajar intensamente por nuestros objetivos sin que nuestra felicidad dependa de alcanzarlos exactamente como los hemos imaginado. En el budismo existe un concepto llamado upadana, que se refiere al apego o aferramiento, pero es crucial entender que el problema no es desear o tener objetivos. El problema es el aferramiento, esa contracción mental que convierte nuestros deseos en prisiones. Imagina que tu vida es como dirigir una orquesta sinfónica. Un director, obsesionado con el control, trataría de microgestionar cada nota de cada músico, creando tensión, rigidez y, paradójicamente, una música inferior. Un maestro verdadero establece la intención y la dirección general. Después, confía en la competencia y creatividad de cada músico, permitiendo que la música emerja orgánicamente mientras mantiene la coherencia del conjunto. Esta es la diferencia entre control neurótico y liderazgo consciente, tanto en nuestra vida externa como en nuestra experiencia interna. La práctica de soltar el control comienza con algo aparentemente simple, pero profundamente transformador: la respiración consciente. Cada inhalación es un acto de recepción, de apertura a lo que la vida nos está ofreciendo en este momento. Cada exhalación es un acto de entrega, de soltar lo que ya no necesitamos o que nunca nos perteneció realmente. En la medicina tradicional china, que he estudiado durante años, se enseña que la respiración es el puente entre lo voluntario y lo involuntario, entre lo consciente y lo inconsciente.
entre el control y la rendición. Cuando aprendemos a respirar conscientemente, comenzamos a desarrollar lo que podríamos llamar inteligencia respiratoria, la capacidad de modular nuestro estado interno independientemente de las circunstancias externas. Pero quiero llevarte más profundo, porque la respiración es solo el portal de entrada a una transformación mucho más radical. Lo que realmente necesitamos desarrollar es lo que los sabios tibetanos llaman Rigpa, la conciencia pura que existe más allá de nuestros pensamientos, emociones e identificaciones. Esta conciencia pura es como el cielo. Siempre está presente, siempre está sereno, independientemente de qué nubes, pensamientos, emociones, circunstancias estén pasando por él. Cuando aprendemos a identificarnos con esta conciencia espaciosa, en lugar de con el contenido cambiante de nuestra experiencia, desarrollamos lo que podríamos llamar estabilidad incondicional. Pausa por un momento y pregúntate, ¿puedes sentir esa presencia consciente que está leyendo estas palabras? ¿Puedes percibir ese espacio silencioso, desde el cual emergen todos tus pensamientos y hacia el cual regresan? Esa presencia que acabas de tocar, esa conciencia que es testigo de tu experiencia, sin ser afectada por ella. Esa es tu verdadera naturaleza. Desde esa perspectiva, el control se revela como lo que realmente es: un juego mental, una historia que nos contamos sobre nuestra capacidad de manipular la realidad. En la tradición Advaita Vedanta, se enseña que la paz no es algo que conseguimos o creamos, es algo que ya somos. El problema es que hemos puesto tantas capas de identificación, de historias, de necesidades de control, que hemos perdido el contacto con esta paz fundamental. Soltar el control, entonces, no es tanto algo que hacemos como algo que dejamos de hacer. Es como quitarnos una armadura pesada que hemos estado cargando durante tanto tiempo que habíamos olvidado que no era parte de nuestro cuerpo. Esto me lleva a hablar de algo que es crucial para tu transformación: la diferencia entre esfuerzo y lucha. En nuestra cultura, hemos confundido estas dos energías completamente diferentes, creando una epidemia de agotamiento y burnout que está afectando a millones de personas. El esfuerzo es como el agua que fluye río abajo. Hay dirección, hay movimiento, hay energía, pero también hay una cualidad de facilidad, de trabajar con las fuerzas naturales en lugar de contra ellas. La lucha, por el contrario, es como tratar de empujar el agua río arriba. Hay mucha actividad, mucho desgaste, pero muy poco progreso real. Cuando aprendemos a soltar el control obsesivo, automáticamente nos movemos del paradigma de la lucha al paradigma del esfuerzo inteligente. Comenzamos a desarrollar lo que los taoístas llaman Wei Wu Wei, acción sin forzamiento, logro sin violencia, progreso sin resistencia. En mi propia experiencia, este cambio de paradigma se manifestó de formas muy concretas. Dejé de tratar de forzar conversaciones difíciles en momentos inapropiados. Dejé de empujar proyectos que claramente no tenían la energía necesaria para florecer. Dejé de intentar cambiar a personas que no habían pedido ser cambiadas. En lugar de eso, comencé a desarrollar lo que podríamos llamar sensibilidad al timing, esa capacidad de percibir cuando las condiciones son propicias para la acción y cuando es momento de esperar, observar, permitir que las cosas maduren naturalmente. Esta sensibilidad no es pasividad, es una forma de inteligencia mucho más sofisticada que el control bruto. Y formidado Saina, está punto se vede en concuru pero lege, que el control bruto es como la diferencia entre un jardinero sabio que sabe cuándo plantar, cuándo regar, cuándo podar y cuándo simplemente dejar que la planta haga lo que sabe hacer, y alguien que trata de hacer crecer las plantas tirándolas hacia arriba. Uno de los descubrimientos más liberadores de mi viaje a
sido entender que la mayoría de las cosas que creemos que necesitamos controlar en realidad se resuelven mejor cuando las abordamos desde un estado de presencia relajada y confianza fundamental. Esto no significa que nos volvamos irresponsables o que dejemos de planificar. Significa que planificamos desde la sabiduría en lugar del miedo, que actuamos desde la intuición, además de la lógica, que permanecemos abiertos a posibilidades que nuestras mentes limitadas no podrían haber anticipado. Te invito a hacer un experimento mental por un momento. Piensa en algo que has estado tratando de controlar obsesivamente en tu vida. Ahora imagina por un momento que pudieras abordar esa misma situación desde un lugar de completa confianza en el proceso de la vida. ¿Cómo cambiaría tu energía? ¿Cómo se transformaría tu enfoque? Permíteme compartir contigo una enseñanza que cambió mi perspectiva sobre la planificación y el control. Un día, mi maestro me dijo, planifica como si tuvieras el control total. Actúa como si no tuvieras control alguno y acepta los resultados como si hubieran sido exactamente lo que pediste. Esta enseñanza contiene 3 niveles de sabiduría práctica. Primero, nos invita a usar nuestra inteligencia y creatividad para prepararnos lo mejor posible. Segundo, nos recuerda que una vez que hemos hecho nuestra parte, necesitamos confiar en las fuerzas más grandes que están operando a través de nosotros. Tercero, nos enseña que cada resultado, independientemente de si coincide con nuestras expectativas, contiene exactamente las lecciones y oportunidades que necesitamos para nuestro crecimiento. Esta actitud no es fatalismo, es sabiduría práctica de la más alta calidad. Cuando operamos desde este lugar, nos volvemos infinitamente más efectivos porque no estamos desperdiciando energía en resistir lo que no podemos cambiar o en aferrarnos a expectativas rígidas sobre cómo deberían desarrollarse las cosas. En el mundo empresarial moderno, esta aproximación se está conociendo como agilidad adaptativa. Las compañías más exitosas ya no son las que pueden controlar todos los aspectos de su mercado, sino las que pueden responder rápida y creativamente a condiciones cambiantes. Lo mismo es cierto para nuestras vidas personales. En un mundo que cambia a una velocidad sin precedentes, la rigidez se convierte en fragilidad. La capacidad de fluir, adaptarse y encontrar oportunidades en la incertidumbre se convierte en nuestra fortaleza más valiosa. Esto me lleva a hablar de algo que podría sorprenderte: el papel que juega la confianza en el proceso de soltar el control. No estoy hablando de una confianza ingenua o de un optimismo superficial. Estoy hablando de lo que podríamos llamar confianza fundamental, una comprensión profunda de que, a pesar de todas las apariencias de caos y sufrimiento, existe una inteligencia más grande operando a través del tejido de la realidad. En la tradición budista, esta confianza se llama Shraddha y se considera una de las facultades mentales más importantes para el desarrollo espiritual. No es fe ciega, sino una confianza basada en la experiencia directa de que cuando nos alineamos con los principios más profundos de la existencia, la vida nos apoya de maneras que nuestra mente limitada nunca podría haber imaginado. Recuerdo un periodo de mi vida donde esta confianza fue puesta a prueba de manera extrema. Había estado trabajando durante años en un proyecto que consideraba mi contribución más importante al mundo. Había invertido no solo tiempo y energía, sino una parte significativa de mi identidad en el éxito de este emprendimiento. Un día, a través de una serie de circunstancias completamente fuera de mi control, todo se desmoronó. En el espacio de una semana, perdí no solo el proyecto, sino también la mayoría de mis recursos económicos y algunas relaciones que consideraba fundamentales en mi vida. Mi primera reacción fue exactamente lo que podrías esperar: pánico, ira, desesperación y una necesidad compulsiva de arreglar la situación a través del control intensificado. Pasé días sin dormir,
elaborando estrategias, haciendo llamadas, tratando de manipular las variables para recuperar lo que había perdido. Fue solo cuando llegué al agotamiento total que algo en mí se rindió completamente. No fue una rendición elegante o espiritual. Fue más bien como un globo que finalmente explota después de haber sido inflado más allá de su capacidad. Y en ese momento de rendición total, algo extraordinario comenzó a suceder. Sin la presión constante de tratar de controlar el resultado, comencé a ver oportunidades que habían estado frente a mí todo el tiempo, pero que mi mente obsesionada con el control había sido incapaz de percibir. Personas que nunca hubiera considerado como aliados potenciales comenzaron a aparecer en mi vida. Recursos que no sabía que existían comenzaron a potenciado. Que existían comenzaron a aparecer en mi vida, manifestarse. Direcciones completamente nuevas, que resultaron ser mucho más alineadas con mi propósito auténtico, comenzaron a emerger del aparente caos. Direcciones que Kutukomurtadas manifestarse en el transcurso de 6 meses. No solo había reconstruido mi vida en una base mucho más sólida, sino que había descubierto aspectos de mi potencial que nunca habrían sido posibles si hubiera permanecido aferrado a mi plan original. Esta experiencia me enseñó algo que ahora considero una de las leyes más importantes de la manifestación consciente. El universo tiene una inteligencia y creatividad que excede infinitamente nuestras capacidades mentales limitadas. Cuando dejamos espacio para que esta inteligencia opere a través de nosotros, los resultados superan consistentemente lo que podríamos haber logrado a través del control obsesivo. Pero aquí viene algo crucial que quiero que entiendas. Esto no significa que nos volvamos pasivos o que abandonemos nuestros sueños y aspiraciones. Significa que aprendemos a Dromiarma, el colaborar con las fuerzas más grandes de la vida, en lugar de tratar de dominarlas. En la física cuántica, existe un principio conocido como entrelazamiento cuántico, que demuestra que las partículas pueden estar conectadas instantáneamente a través de vastas distancias. Los científicos están comenzando a entender que la realidad es mucho más interconectada e inteligentemente organizada de lo que nuestros modelos materialistas habían asumido. Los sabios antiguos conocían esta verdad intuitivamente. Sabían que cuando nos alineamos con los principios más profundos de armonía, compasión y sabiduría, toda la red de la existencia conspira para apoyar nuestros objetivos auténticos. Esta es la diferencia entre manifestación egoica y manifestación consciente. La manifestación egoica trata de usar la ley de atracción como una especie de magia manipulativa para obtener lo que el ego quiere. La manifestación consciente se trata de alinear nuestra voluntad individual con lo que podríamos llamar la voluntad cósmica, esa dirección evolutiva más grande que está moviendo toda la vida hacia mayor complejidad, belleza y despertar. Cuando operamos desde este lugar de alineación, nuestros deseos personales se vuelven vehículos para algo mucho más grande que nosotros mismos. No perdemos nuestra individualidad, la refinamos y la ponemos al servicio de un propósito más elevado. Esto me lleva a hablar de algo que es fundamental para entender el verdadero proceso de soltar el control, la diferencia entre ego y ser auténtico. El ego, desde una perspectiva budista, no es malvado o incorrecto. Es simplemente un caso de identidad equivocada. El ego es esa parte de nosotros que cree que somos entidades separadas y vulnerables que necesitan defender, proteger y engrandecer su territorio en un mundo hostil. Opera desde el miedo fundamental y ve la vida como un juego de suma cero donde mi ganancia significa tu pérdida. El ser auténtico, por el contrario, es esa parte de nosotros que reconoce nuestra interconexión fundamental con toda la vida.
Opera desde el amor fundamental y ve la existencia como una danza colaborativa donde el bienestar de todos está entrelazado. Cuando el ego trata de controlar, lo hace desde la escasez, el miedo y la separación. Cuando el ser auténtico actúa en el mundo, lo hace desde la abundancia, el amor y la unidad. Los resultados de estas dos aproximaciones son radicalmente diferentes. Pregúntate en este momento, ¿desde qué parte de ti has estado tratando de controlar tu vida? ¿Desde el miedo de no tener suficiente? ¿De no ser suficiente? ¿O desde una confianza profunda en tu valor innato y en la abundancia fundamental de la existencia? La respuesta a esta pregunta transformará tu experiencia de soltar el control. Si tratas de soltar desde el ego, se sentirá como pérdida, como rendición derrotista. Si sueltas desde el ser auténtico, se sentirá como liberación, como regreso a casa. Una de las prácticas más poderosas que he encontrado para facilitar esta transición es lo que llamo meditación de identidad. Consiste en preguntarse repetidamente, ¿quién soy yo más allá de mis pensamientos? ¿Quién soy yo más allá de mis emociones? ¿Quién soy yo más allá de mis roles y responsabilidades? Al profundizar en estas preguntas, comenzamos a tocar esa dimensión de nuestro ser que existe más allá de todas nuestras identificaciones temporales. Es desde esta perspectiva expandida que el control se revela como innecesario, no porque seamos impotentes, sino porque reconocemos que somos mucho más vastos y poderosos de lo que habíamos imaginado. En los textos védicos se enseña que nuestra verdadera naturaleza es Sat Chit Ananda, existencia, conciencia y bienaventuranza. Cuando tocamos esta dimensión de nuestro ser, el control obsesivo se disuelve naturalmente, porque ya no estamos operando desde la carencia fundamental que hace que el control parezca necesario. Esto no es filosofía abstracta, es psicología práctica de la más alta calidad. Cuando desarrollamos una base sólida de autoestima incondicional, cuando sabemos en nuestros huesos que somos valiosos independientemente de nuestros logros o posesiones, la necesidad compulsiva de controlar las circunstancias externas pierde su poder sobre nosotros. Llegamos ahora a algo que puede ser incómodo para algunos de ustedes, pero que es absolutamente crucial para una comprensión madura de lo que significa soltar el control: la aceptación del sufrimiento como maestro. En nuestra cultura, hemos desarrollado una relación profundamente neurótica con el sufrimiento. Lo vemos como algo que debe ser evitado a toda costa, como una señal de que algo está fundamentalmente mal en nuestras vidas. Esta actitud nos lleva a intensificar nuestros esfuerzos de control cada vez que experimentamos incomodidad o dolor. Pero el Buda enseñó algo radicalmente diferente. Enseñó que el kontresya, sufrimiento, es un aspecto inevitable de la existencia condicionada, pero también que es nuestro maestro más compasivo y eficaz. No porque sea bueno sufrir, sino porque es a través del sufrimiento que desarrollamos compasión, sabiduría y una comprensión profunda de lo que realmente importa. Cuando dejamos de resistir el sufrimiento y comenzamos a escuchar sus enseñanzas, descubrimos que la mayor parte de nuestro dolor viene no de las circunstancias difíciles en sí mismas, sino de nuestras historias sobre esas circunstancias y nuestra resistencia a experimentarlas plenamente. Existe una diferencia fundamental entre dolor y sufrimiento. El dolor es inevitable. Es la respuesta natural del sistema nervioso a situaciones difíciles. El sufrimiento es opcional. Es lo que creamos cuando resistimos, negamos o tratamos de controlar nuestra experiencia del dolor. Un ejemplo simple: si te das un golpe en el dedo del pie, experimentarás dolor. Esto es natural e inevitable. Pero si pasas los siguientes 30 minutos maldiciendo, culpando a los muebles, lamentándote de tu mala suerte y proyectando cómo este incidente arruinará todo tu día, estás creando sufrimiento adicional innecesario. Lo mismo es cierto para las experiencias más complejas de la vida.
Cuando perdemos un trabajo, terminamos una relación o enfrentamos una enfermedad, experimentaremos dolor natural, pero cuando añadimos capas de resistencia, esto no debería estar pasando. No puedo manejar esto. Esto no debería estar pasando. Esto no debería estar pasando. Mi vida está arruinada. Convertimos el dolor inevitable en sufrimiento multiplicado. La práctica de soltar el control incluye desarrollar lo que podríamos llamar tolerancia al dolor emocional, la capacidad de estar presente con experiencias difíciles sin huir hacia distracciones o intensificar nuestros esfuerzos de control para evitar sentir lo que estamos sintiendo. Esta tolerancia no se desarrolla de la noche a la mañana y no es algo que podamos forzar. Se desarrolla gradualmente, a través de pequeños actos de valor para permanecer presentes con nuestra experiencia tal como es, en lugar de como quisiéramos que fuera. En mi propia práctica, he encontrado que algunas de mis experiencias más transformadoras han llegado, no cuando todo iba bien, sino en momentos de profunda dificultad cuando finalmente me rendí a la experiencia en lugar de luchar contra ella. Recuerdo una época particularmente oscura de mi vida cuando estaba lidiando con lo que se podría llamar la noche oscura del alma. Durante meses, experimenté una depresión profunda que no parecía responder a ninguna de mis herramientas habituales de sanación o transformación. Mi primera reacción fue intensificar mis esfuerzos de control. Probé más meditación, más terapia, más ejercicio, más cambios en la dieta. Cada nueva estrategia era un intento de manipular mi experiencia interna para salir de este estado que encontraba intolerable, pero nada funcionaba. Esfuerzos por arreglarme solo parecían intensificar mi sensación de estar roto y necesitado de reparación. Fue solo cuando llegué al final de mis recursos que algo en mí se rindió completamente a la experiencia de la depresión. En lugar de tratar de cambiarla, comencé simplemente a estar con ella. En lugar de juzgarla como evidencia de mi fracaso espiritual, comencé a tratarla como visitaría a un huésped no deseado, pero temporalmente inevitable. No la celebré, pero dejé de luchar contra ella, y en ese espacio de aceptación, algo extraordinario comenzó a emerger. Comencé a percibir que esta depresión no era aleatoria o sin significado. Era una señal inteligente de mi psique, indicándome que algo en mi vida necesitaba cambiar fundamentalmente. Mi forma anterior de vivir, aunque externamente exitosa, había estado operando desde una base de autojuicio constante y ambición egocéntrica que era fundamentalmente insostenible. La depresión era como un sistema de alarma que me decía que estos patrones necesitaban morir para que algo más auténtico pudiera nacer. Cuando dejé de resistir este proceso de desintegración, cuando solté mi necesidad de controlar mi estado interno, el proceso de transformación se aceleró exponencialmente. En el espacio de algunos meses, emergí no solo libre de depresión, sino con una comprensión completamente nueva de quién era y qué realmente me importaba en la vida. Esta experiencia me enseñó que lo que a menudo llamamos problemas son en realidad invitaciones evolutivas disfrazadas. Son oportunidades para que aspectos obsoletos de nuestra identidad se disuelvan para hacer espacio para capacidades y perspectivas más maduras. Pero solo podemos recibir estas invitaciones cuando desarrollamos la valentía de soltar nuestro control sobre cómo creemos que las cosas deberían ser y permanecemos abiertos a posibilidades que nuestras mentes limitadas no podrían haber anticipado. Esto me lleva a hablar de algo que es absolutamente crucial para tu proceso de transformación: la importancia de desarrollar lo que los budistas llaman paciencia virtuosa, o lo que en español podríamos llamar paciencia sagrada. Esta no es la paciencia de resignación pasiva o tolerancia forzada. Es una forma activa de paciencia que reconoce que todos los procesos importantes en la vida tienen sus propios tiempos naturales de desarrollo
y que nuestros intentos de acelerar artificialmente estos procesos a menudo interfieren con su despliegue orgánico. En la naturaleza, podemos observar esta sabiduría en todas partes. Una semilla no puede ser forzada a germinar más rápido de lo que su biología permite. Un árbol no puede ser obligado a dar frutos fuera de temporada. Una mariposa no puede ser apurada a emerger de su crisálida sin dañar irremediablemente el proceso de transformación. Lo mismo es cierto para los procesos de transformación humana, ya sea que estemos sanando de un trauma, desarrollando una nueva habilidad, construyendo una relación o creando un proyecto creativo. Existe un ritmo natural que, cuando es respetado, permite que el proceso se despliegue con gracia y efectividad. La paciencia sagrada nos permite mantenernos comprometidos con nuestros objetivos auténticos mientras permanecemos relajados sobre el timeline específico en el que se manifestarán. Es la capacidad de trabajar consistentemente hacia algo que valoramos sin estar ansiosos o desesperados por los resultados. En este momento, te invito a reflexionar. ¿En qué áreas de tu vida has estado tratando de forzar resultados que quizás necesitan más tiempo para madurar naturalmente? ¿Dónde has estado operando desde impaciencia ansiosa en lugar de determinación serena? Una de las manifestaciones más destructivas del control obsesivo es lo que podríamos llamar urgencia espiritual, esa necesidad de acelerar nuestro crecimiento, de llegar a algún estado de iluminación o perfección lo más rápido posible. Irónicamente, esta urgencia es en sí misma una manifestación del ego que estamos tratando de trascender. Es el ego espiritual que quiere ser especial, que quiere graduar del trabajo de crecimiento y transformación. Pero la verdad es que el crecimiento espiritual auténtico es un proceso que dura toda la vida, no un destino al que llegamos. Es más como desarrollar la capacidad de disfrutar la música que como completar una carrera. El punto no es terminar, sino profundizar infinitamente en la belleza y complejidad de la experiencia. Cuando entendemos esto, podemos relajarnos en el proceso de transformación. Podemos comprometernos completamente con nuestro crecimiento sin la ansiedad de no estar progresando lo suficientemente rápido o no estar donde deberíamos estar a esta altura de nuestras vidas. Esta perspectiva transforma radicalmente nuestra experiencia de la práctica espiritual. En lugar de ser una tarea que necesitamos completar para finalmente ser felices, se convierte en una forma de arte que podemos disfrutar y refinar eternamente. En la tradición Zen, existe una hermosa enseñanza que dice: antes de la iluminación, corta madera y lleva agua. Después de la iluminación, corta madera y lleva agua. Esta enseñanza señala que la transformación espiritual más profunda no nos transporta fuera de la vida ordinaria, sino que nos permite habitar la vida ordinaria desde un lugar de presencia extraordinaria. El control obsesivo a menudo surge de la fantasía de que si pudiéramos finalmente resolver todos nuestros problemas, organizar nuestras vidas perfectamente y eliminar toda incertidumbre, podríamos finalmente relajarnos y ser felices. Pero esta fantasía es precisamente lo que nos mantiene en un estado perpetuo de tensión y insatisfacción. La verdadera liberación viene de reconocer que ya podemos estar en paz, ya podemos estar completos, en medio de las circunstancias imperfectas e inciertas de la vida tal como es. No, necesitamos esperar hasta que todo esté arreglado para acceder a nuestro bienestar fundamental. Esta comprensión nos libera de la tiranía de nuestras condiciones externas. Ya no dependemos de que las cosas vayan de cierta manera para estar bien. Podemos estar bien independientemente de lo que esté sucediendo, lo que paradójicamente nos hace infinitamente más efectivos para crear cambios positivos en nuestras vidas. Cuando operamos desde este lugar de bienestar incondicional,
Nuestras acciones ya no están motivadas por la desesperación de escapar de algo que no nos gusta, sino por la inspiración de expresar algo que valoramos. Esta es una diferencia energética enorme que se refleja en la calidad y efectividad de nuestros esfuerzos. Ahora quiero llevarte a un territorio que puede ser un poco provocativo para algunas personas. El papel que juega la rendición en el proceso de manifestación consciente. El lado En nuestra cultura orientada al logro, la palabra rendición a menudo se lo asocia con derrota, pasividad o renuncia a nuestros sueños. Pero en el contexto espiritual, la rendición es algo completamente diferente. Es un acto de tremenda inteligencia y poder. Es la capacidad de alinear nuestra voluntad personal con fuerzas más grandes que pueden lograr a través de nosotros lo que nunca podríamos lograr a través del esfuerzo individual solamente. En los textos del Bhagavad Gita, Krishna enseña a Arjuna sobre Karma Yoga, la vía de la acción sin apego. Esta enseñanza apunta a la posibilidad de actuar con total compromiso e intensidad mientras permanecemos desapegados de los frutos específicos de nuestras acciones. Esta no es una actitud de indiferencia o falta de cuidado. Es una forma mucho más sofisticada de cuidado que reconoce que nuestro trabajo es dar lo mejor de nosotros mismos en cada momento y que los resultados emergen de una compleja red de causas y condiciones que están más allá de nuestro control directo. Cuando operamos desde este lugar, experimentamos lo que podríamos llamar libertad en la acción. Ya no estamos esclavizados por nuestros resultados porque sabemos que hemos hecho nuestra parte con integridad y excelencia. Esto nos libera para ser completamente creativos, para tomar riesgos inteligentes y para responder espontáneamente a oportunidades emergentes. Permíteme compartir un ejemplo práctico de cómo esto se manifestó en mi propia vida. Durante años, había estado trabajando en escribir un libro que consideraba mi contribución más importante a la literatura espiritual. Había invertido literalmente miles de horas en investigación, escritura, edición y refinamiento. Cuando finalmente estuvo listo para ser publicado, comenzó la fase de buscar editorial y agente literario. Durante meses, recibí un rechazo tras otro. Cada no era como una puñalada en mi corazón, porque había investido tanto de mi identidad en el éxito de este proyecto. Mi respuesta inicial fue intensificar mis esfuerzos de control. Reescribí la propuesta docenas de veces. Investigué exhaustivamente las preferencias de cada agente. Desarrollé estrategias de marketing cada vez más complejas, pero ninguna cantidad de control parecía cambiar el resultado. Finalmente, en un momento de agotamiento total, me rendí completamente. No abandoné el proyecto, pero solté mi apego desesperado a que fuera publicado de cierta manera en cierto tiempo. En lugar de eso, hice un compromiso simple. Continuaría haciendo mi mejor trabajo posible y dejaría que el universo decidiera la forma específica en que este trabajo llegaría al mundo. En el espacio de 2 semanas después de esta rendición, sucedió algo extraordinario. Una persona que había leído algunos capítulos en línea me contactó con una oportunidad completamente diferente: crear un curso en línea basado en el contenido del libro. Esta oportunidad no solo era financieramente más atractiva que la publicación tradicional, sino que me permitía llegar directamente a la audiencia que más se beneficiaría de este trabajo. Si hubiera permanecido rígidamente apegado a mi visión original de cómo debería manifestarse este proyecto, habría perdido completamente esta oportunidad que resultó ser mucho más alineada con mis objetivos auténticos. Esta experiencia me enseñó que la rendición no es abandono. Es apertura a posibilidades que son mejores de lo que habíamos imaginado.
Es la humildad de reconocer que la inteligencia del universo excede la inteligencia de nuestras mentes limitadas y que cuando colaboramos con esta inteligencia más grande, los resultados superan consistentemente nuestras expectativas más optimistas. Esto me lleva a hablar de algo que es crucial para entender el proceso de soltar el control: la diferencia entre intención y expectativa. La intención es una dirección energética, un compromiso con ciertos valores y objetivos. La expectativa es un apego rígido a resultados específicos que se manifiestan de maneras específicas en tiempos específicos. La intención es como establecer la dirección general de un viaje. La expectativa es como insistir en que el viaje debe tomar cierta ruta específica, pasar por ciertos lugares específicos y tomar exactamente cierta cantidad de tiempo. La primera nos da dirección sin rigidez. La segunda nos programa para la frustración y nos ciega a oportunidades inesperadas que podrían emerger en el camino. Cuando aprendemos a operar desde la intención sin expectativa, desarrollamos lo que podríamos llamar determinación flexible, la capacidad de mantenernos comprometidos con nuestros valores y objetivos auténticos, mientras permanecemos abiertos y adaptativos sobre las formas específicas en que estos se manifiestan. Esta actitud nos permite navegar las inevitables incertidumbres de la vida sin perder nuestro centro o compromiso. Podemos responder creativamente a obstáculos y cambios inesperados porque no estamos rígidamente apegados a una forma específica de hacer las cosas. En el mundo empresarial, esta capacidad se está volviendo cada vez más valiosa. Las empresas que prosperan en la economía moderna no son las que pueden predecir y controlar el futuro, sino las que pueden adaptarse rápida e inteligentemente a condiciones cambiantes mientras mantienen la claridad sobre sus valores fundamentales y propósito. Lo mismo es cierto para nuestras vidas personales. En un mundo que cambia cada vez más rápidamente, la rigidez se convierte en vulnerabilidad y la flexibilidad se convierte en fortaleza. Te invito a considerar: ¿en qué áreas de tu vida has estado confundiendo intención clara con expectativa rígida? ¿Dónde podrías beneficiarte de mantener tu compromiso con tus valores mientras te vuelves más flexible sobre las formas específicas de expresarlos? Ahora quiero adentrarme en un aspecto del control que raramente se discute, pero que es absolutamente fundamental: el control sobre nuestra experiencia interna. Muchas personas, cuando escuchan sobre soltar el control, piensan principalmente en situaciones externas: trabajo, relaciones, circunstancias financieras. Pero quizás la forma más sutil y destructiva del control obsesivo es nuestro intento de controlar nuestros pensamientos, emociones y estados internos. Esto se manifiesta como una guerra constante contra partes de nosotros mismos que juzgamos como inaceptables o indeseables. En la tradición budista, esto se conoce como la segunda flecha. La primera flecha es el dolor inevitable de la experiencia difícil. La segunda flecha es el sufrimiento adicional que creamos al juzgar, resistir o tratar de controlar nuestra respuesta natural a la primera flecha. Por ejemplo, si experimentas ansiedad, primera flecha, y después te juzgas por sentir ansiedad, te preocupas por estar preocupado y tratas desesperadamente de forzarte a estar calmado, has añadido múltiples segundas flechas que multiplican exponencialmente tu sufrimiento original. La práctica de soltar el control interno comienza con desarrollar lo que podríamos llamar amistad radical con nuestra experiencia, la capacidad de estar presente con cualquier cosa que esté surgiendo en nuestro campo de posidero, conciencia sin resistencia adicional. Esto no significa que nos guste todo lo que experimentamos o que no tomemos acciones hábiles para cuidar de nosotros mismos. Significa que dejamos de añadir capas innecesarias de lucha contra lo que ya está presente. En mi propia práctica,
Uno de los descubrimientos más liberadores ha sido aprender que puedo estar ansioso sin estar ansioso por estar ansioso. Puedo estar triste sin estar deprimido por estar triste. Puedo estar enojado sin estar culpable por estar enojado. Esta sutil distinción transforma radicalmente nuestra experiencia de las emociones difíciles. En lugar de ser problemas que necesitan ser resueltos o enemigos que necesitan ser derrotados, se convierten en información que puede ser recibida, procesada e integrada sabiamente. Las emociones, desde esta perspectiva, son como el clima interno, fenómenos naturales que surgen y pasan de acuerdo a sus propios ritmos. No luchamos contra la lluvia externa, nos vestimos apropiadamente y ajustamos nuestras actividades. Podemos desarrollar la misma sabiduría práctica con respecto a nuestro clima emocional interno. Esto no significa que nos volvamos pasivos con respecto a nuestro bienestar mental y emocional. Significa que aprendemos a trabajar con nuestros estados internos desde la aceptación en lugar de la resistencia, desde la curiosidad en lugar del juicio. Cuando desarrollamos esta capacidad, descubrimos algo sorprendente. Las emociones que hemos estado tratando de evitar o controlar a menudo contienen exactamente la información y energía que necesitamos para nuestro crecimiento y sanación. La ansiedad, cuando es recibida sin resistencia, a menudo nos informa sobre áreas de nuestra vida donde necesitamos establecer mejores límites o tomar acciones más alineadas con nuestros valores. La tristeza, cuando es permitida completamente, a menudo es el corazón procesando pérdidas necesarias que nos permiten soltar lo que ya no nos sirve. La ira, cuando es escuchada con sabiduría, a menudo nos señala hacia injusticias que necesitan ser abordadas o límites que necesitan ser establecidos. En la psicología moderna, esto se conoce como inteligencia emocional, la capacidad de reconocer, entender y trabajar hábilmente con nuestras emociones en lugar de ser abrumados por ellas o desconectados de ellas. Pero lo que la psicología convencional a menudo pasa por alto es la dimensión espiritual de este trabajo. Cuando aprendemos a estar presentes con nuestras emociones desde un lugar de conciencia espaciosa, no solo desarrollamos mayor estabilidad emocional, sino que también profundizamos nuestra comprensión de nuestra verdadera naturaleza. Comenzamos a reconocer que somos la conciencia dentro de la cual surgen y pasan las emociones, no las emociones mismas. Esta realización nos libera de la tiranía de nuestros estados cambiantes y nos permite responder a la vida desde un lugar de estabilidad y sabiduría. En los textos de Advaita Vedanta se enseña que somos como el cielo, vasto, inmutable, siempre presente, y que nuestros pensamientos y emociones son como las nubes que pasan a través de nosotros. Las nubes no dañan al cielo, no importa cuán dramáticas o tormentosas sean. Cuando nos identificamos con el cielo de nuestra conciencia, en lugar de con las nubes de nuestra experiencia temporal, desarrollamos lo que podríamos llamar libertad incondicional, la capacidad de estar en paz independientemente de qué clima interno o externo esté presente. Esta libertad no nos hace indiferentes o desconectados. De hecho, cuando no estamos luchando constantemente contra nuestra experiencia, tenemos mucha más energía disponible para el amor, la creatividad y la acción compasiva en el mundo. Llegamos ahora a un aspecto del soltar el control que puede ser particularmente desafiante para muchas personas: el control en las relaciones. Nuestras relaciones más íntimas son a menudo donde nuestros patrones de control se manifiestan de las formas más sutiles e inconscientes. Esto se debe a que las personas que amamos tienen el poder de activar nuestras inseguridades más profundas y nuestros miedos más primitivos. Cuando vemos a alguien que amamos tomando decisiones que creemos que los lastimará,
o cuando no actúan de acuerdo a nuestras expectativas de cómo deberían comportarse, nuestros sistemas de supervivencia emocional se activan. El control en las relaciones puede manifestarse de maneras obvias, intentos directos de cambiar, manipular o dirigir el comportamiento de otra persona, pero más frecuentemente se manifiesta de formas mucho más sutiles. El uso del juicio, la culpa, la retirada emocional o manipulación sutil como herramientas para influir en el comportamiento de otros. La ironía es que mientras más tratamos de controlar a las personas que amamos, más las alejamos de nosotros. El control, por su naturaleza misma, viola la autonomía y dignidad inherente de cada ser humano. Cuando alguien siente que estamos tratando de controlarlos, su respuesta natural es resistirse o retirarse, incluso si nuestras intenciones son aparentemente amorosas. Una de las lecciones más difíciles pero transformadoras en el camino de soltar el control es aprender que nuestro amor por alguien no nos da derecho a dirigir sus decisiones o protegerlos de las consecuencias de sus elecciones. Esto no significa que nos volvamos indiferentes al bienestar de las personas que amamos. Significa que aprendemos a amarlos desde un lugar de respeto radical por su autonomía y su camino único de aprendizaje. En mi propia experiencia, he tenido que aprender esta lección repetidamente, con diferentes personas en mi vida. Recuerdo particularmente una situación con un amigo cercano que estaba tomando decisiones que, desde mi perspectiva, lo estaban llevando hacia consecuencias dolorosas. Durante meses, intenté ayudarlo a través de consejos no solicitados, intervenciones emocionales y lo que yo consideraba apoyo amoroso, pero que en realidad era manipulación sutil para que cambiara de curso. No solo mis esfuerzos fueron completamente inefectivos, sino que crearon tensión y distancia en nuestra amistad. Fue solo cuando finalmente me rendí a mi necesidad de salvarlo que pude estar genuinamente presente con él en su proceso. Paradójicamente, cuando dejé de tratar de cambiarlo y simplemente comencé a escucharlo sin agenda, él comenzó naturalmente a reflexionar más profundamente sobre sus decisiones. No porque yo lo hubiera manipulado para que lo hiciera, sino porque finalmente se sintió verdaderamente visto y aceptado. Esta experiencia me enseñó que el amor auténtico no es posesivo o controlador, es liberador. Cuando amamos a alguien auténticamente, queremos que sean la versión más plena y auténtica de sí mismos, incluso si eso significa tomar decisiones que no entendemos o no aprobaríamos para nosotros mismos. En la tradición budista, esto se llama amor desapegado o compasión sin apego. No significa que no nos importe. Significa que nos importa tanto que estamos dispuestos a amar sin condiciones, sin expectativas de que la otra persona actúe de cierta manera para que nosotros estemos bien. Este tipo de amor requiere una tremenda madurez emocional y una base sólida de bienestar interior. Cuando nuestro bienestar depende del comportamiento de otros, inevitablemente recurriremos al control como estrategia de supervivencia emocional. Pero cuando cultivamos la capacidad de estar bien independientemente de las decisiones de otros, podemos amarlos desde un lugar de abundancia en lugar de necesidad. Este cambio transforma radicalmente la calidad de nuestras relaciones. Permíteme preguntarte, ¿hay alguien en tu vida que has estado tratando de cambiar o controlar desde un lugar de amor? ¿Cómo sería amarlos de una manera que honre completamente su autonomía y su camino único? Una de las manifestaciones más comunes del control en las relaciones es lo que podríamos llamar rescate emocional, la compulsión de tratar de arreglar, resolver o eliminar la incomodidad emocional de otras personas. Esta tendencia a menudo surge de nuestra propia incomodidad con el dolor ajeno. Cuando vemos a alguien que amamos sufriendo, nuestro impulso natural es tratar de eliminar su dolor lo más rápido posible.
pero a menudo confundimos el apoyo genuino con el rescate y terminamos interfiriendo con procesos naturales de crecimiento y aprendizaje. He aprendido que algunas de las experiencias más transformadoras en la vida surgen de navegar dificultades sin ser rescatados prematuramente. Cuando constantemente tratamos de proteger a las personas que amamos de las consecuencias naturales de sus decisiones, inadvertidamente interferimos con su desarrollo de resiliencia, sabiduría y confianza en sí mismos. Esto es particularmente importante en las relaciones parentales. Como padres, nuestra responsabilidad no es proteger a nuestros hijos de toda dificultad, sino enseñarles las habilidades que necesitan para navegar las dificultades con sabiduría y gracia. Cuando rescatamos consistentemente a nuestros hijos de las consecuencias naturales de sus decisiones, les robamos la oportunidad de desarrollar competencia y confianza genuinas. Paradójicamente, nuestros intentos de protegerlos los dejan más vulnerables a largo plazo. Lo mismo es cierto en las relaciones adultas. Cuando constantemente tratamos de rescatar a nuestros amigos, parejas o familiares de sus dificultades, enviamos el mensaje implícito de que no creemos en su capacidad de manejar los desafíos de la vida. El apoyo auténtico se ve muy diferente del rescate. El apoyo auténtico implica estar presente con alguien en su dificultad sin tratar de cambiar o arreglar su experiencia. Es la capacidad de ser un testigo compasivo de su proceso, sin tomar responsabilidad por sus resultados. Esto requiere una forma de fuerza emocional que nuestra cultura raramente cultiva: la capacidad de tolerar ver a alguien que amamos en proceso de crecimiento, incluso cuando ese proceso incluye dificultad o dolor. En mi práctica como consejero espiritual, he observado que las personas que reciben este tipo de apoyo auténtico, presencia sin rescate, compasión sin control, tienden a desarrollar resiliencia y sabiduría mucho más rápidamente que aquellas que son constantemente rescatadas de sus dificultades. Esto no significa que nos volvamos duros o indiferentes. Significa que aprendemos la diferencia entre compasión genuina y codependencia emocional. La compasión genuina, a veces, requiere permitir que las personas experimenten las consecuencias naturales de sus decisiones como parte de su proceso de aprendizaje. Esta distinción es crucial porque el rescate emocional compulsivo es a menudo una forma sutil de control. Cuando rescatamos a alguien, sentimos que tenemos poder para cambiar su experiencia, lo cual puede alimentar nuestro ego y nuestra necesidad de sentirnos importantes o necesarios. El apoyo auténtico, por el contrario, requiere humildad. Requiere reconocer que no podemos realmente controlar la experiencia de otra persona y que nuestro papel es simplemente estar presentes con amor mientras ellos navegan su propio camino. Llegamos ahora a un aspecto del control que es particularmente relevante en nuestro mundo moderno: el control sobre el tiempo y la productividad. En nuestra cultura obsesionada con la eficiencia y el logro, hemos desarrollado una relación profundamente neurótica con el tiempo que se manifiesta como una presión constante para optimizar, maximizar y controlar cada sextantinalese momento de nuestras vidas. Esta obsesión con el control del tiempo a menudo se disfraza como virtud. Nos decimos a nosotros mismos que estamos siendo responsables, ambiciosos, comprometidos, pero debajo de esta narrativa virtuosa, a menudo hay una ansiedad profunda sobre nuestra mortalidad y una compulsión de tratar de extraer valor de cada momento, como si fuéramos máquinas, en lugar de seres humanos. El resultado es una forma de vida que es superficialmente productiva pero profundamente agotadora. Vivimos en un estado de prisa constante, siempre sintiéndonos como si estuviéramos atrasados, siempre tratando de hacer más en menos tiempo, raramente presentes con lo que estamos haciendo porque ya estamos pensando en la próxima tarea. Esta relación con el tiempo es fundamentalmente una manifestación del control obsesivo y nos aleja de una de las experiencias más profundas y satisfactorias disponibles para los seres humanos: la experiencia del tiempo sagrado. El tiempo sagrado
no se mide por la cantidad de tareas completadas o logros acumulados. Se caracteriza por una cualidad de presencia total, donde estamos completamente absortos en lo que estamos haciendo, completamente presentes con quien estamos siendo, completamente alineados con el momento tal como es. En estos momentos de tiempo sagrado, la experiencia del tiempo se transforma completamente. Los minutos pueden sentirse como horas, o las horas pueden pasar como minutos. No estamos corriendo hacia el futuro ni aferrándonos al pasado. Estamos completamente aquí, en este momento eterno que es el único lugar donde la vida realmente existe. Los místicos de todas las tradiciones han señalado que esta experiencia del tiempo presente es realmente la única realidad. El pasado existe solo como memoria. El futuro existe solo como anticipación. La vida real, la vida auténtica, siempre está sucediendo ahora. Cuando aprendemos a relajar nuestro control obsesivo sobre el tiempo y comenzamos a habitar más plenamente el momento presente, descubrimos que paradójicamente nos volvemos más efectivos, no menos. Cuando estamos verdaderamente presentes con una tarea, la hacemos con mayor calidad y a menudo en menos tiempo del que tomaría si estuviéramos distraídos o ansiosos. En la tradición Zen, existe un concepto llamado un momento, una actividad. Esta práctica implica dar nuestra atención total a cualquier cosa que estemos haciendo, sin importar cuán mundana parezca, ya sea lavando platos, caminando al trabajo o teniendo una conversación. Tratamos cada actividad como una oportunidad para practicar presencia total. Esta práctica transforma radicalmente nuestra experiencia de la vida cotidiana. En lugar de dividir nuestras actividades en importantes y no importantes, reconocemos que cada momento tiene el potencial de ser sagrado si lo habitamos con conciencia total. Esto no significa que dejamos de planificar o que abandonamos nuestros objetivos. Significa que aprendemos a planificar desde presencia y a trabajar hacia nuestros objetivos sin sacrificar nuestra experiencia del momento presente. Una de las distinciones más importantes que he aprendido es la diferencia entre urgencia e importancia. La urgencia es una energía reactiva que surge del miedo y la ansiedad. La importancia es una energía proactiva que surge de nuestros valores y prioridades auténticas. Cuando operamos desde urgencia, estamos constantemente reaccionando a demandas externas, corriendo de una crisis a la siguiente, sintiéndonos abrumados y fuera de control. Cuando operamos desde importancia, estamos eligiendo conscientemente cómo invertir nuestra atención y energía basándose en lo que realmente valoramos. Te invito a reflexionar. ¿Cuánto de tu tiempo, en los últimos días, has sido impulsado por urgencia versus importancia? ¿Cómo sería reorganizar tu relación con el tiempo basándote en tus valores más profundos en lugar de en las presiones externas? En mi propia vida, hacer esta distinción ha sido absolutamente transformador. Cuando dejo de reaccionar automáticamente a cada demanda urgente y comienzo a responder conscientemente basándome en lo que realmente importa, no solo me vuelvo más efectivo, sino que experimento una profunda sensación de alineación y satisfacción. Esto requiere desarrollar lo que podríamos llamar coraje de prioridad. La valentía de decir no a cosas buenas para decir sí a cosas importantes. En una cultura que valora estar ocupado por encima de estar presente, esto puede requerir ir contra la corriente de las expectativas sociales. Pero cuando desarrollamos la capacidad de vivir desde nuestras prioridades auténticas, en lugar de desde las urgencias reactivas, descubrimos una forma de productividad que es sostenible, satisfactoria y alineada con nuestro propósito más profundo. Esto me lleva a hablar de algo que es crucial para entender el proceso completo de soltar el control: el papel de la confianza. Mirente, cósmica. Por confianza cósmica, me refiero a una fe fundamental en la inteligencia y benevolencia del proceso más grande de la vida, del cual somos parte. Esta confianza no es fe ciega o pensamiento positivo superficial.
Es una confianza basada en la observación directa de los patrones profundos de la existencia, la tendencia de la vida hacia mayor complejidad, belleza y conciencia, la capacidad de los sistemas naturales para autoorganizarse y autocorregirse, la tendencia de las crisis para catalizar transformaciones necesarias. Cuando desarrollamos esta confianza cósmica, soltar el control se vuelve no solo posible sino natural. Ya no sentimos que necesitamos microgestionar cada aspecto de nuestras vidas porque confiamos en que somos parte de un proceso más grande que tiene su propia sabiduría y momentum. Esta confianza se desarrolla gradualmente a través de la experiencia repetida de que cuando nos alineamos con los principios más profundos de armonía, compasión y sabiduría, la vida nos apoya de maneras que exceden nuestras expectativas más optimistas. En mi propia experiencia, cada vez que he tomado decisiones basadas en mis valores auténticos en lugar de en el miedo o la codicia, incluso cuando esas decisiones parecían arriesgadas desde una perspectiva convencional, los resultados han sido mejores de lo que podría haber imaginado. Esto no significa que todo siempre sale exactamente como lo planeamos. Significa que cuando confiamos en el proceso más grande y actuamos desde la integridad, incluso los aparentes fracasos se revelan como redirecciones hacia algo mejor. Esta perspectiva transforma nuestra relación con la incertidumbre. En lugar de ver la incertidumbre como algo que debe ser eliminado o controlado, comenzamos a verla como el espacio donde son posibles nuevas posibilidades. La incertidumbre se convierte en el útero de la creatividad en lugar de la fuente del miedo. En la física cuántica, se ha descubierto que la incertidumbre es una característica fundamental de la realidad a nivel subatómico. El principio de incertidumbre de Heisenberg demuestra que hay aspectos de la realidad que son fundamentalmente impredecibles e incontrolables. Los antiguos sabios orientales conocían esta verdad intuitivamente. Sabían que la vida es inherentemente misteriosa, impredecible y más vasta de lo que nuestras mentes pueden comprender completamente. En lugar de ver esto como un problema que necesita ser resuelto, lo celebraban como la fuente de maravilla, crecimiento y posibilidad infinita. Cuando desarrollamos la capacidad de estar cómodos con la incertidumbre, nos liberamos de la prisión del control obsesivo y entramos en un mundo de posibilidades infinitas. Ya no necesitamos tener todas las respuestas antes de actuar. Podemos movernos hacia adelante con confianza, incluso cuando no sabemos exactamente cómo las cosas van a desarrollarse. Esta capacidad es especialmente importante en nuestro mundo moderno, que está cambiando a una velocidad sin precedentes. Las habilidades que nos sirvieron en el pasado pueden no ser relevantes para los desafíos del futuro. Las industrias enteras están siendo transformadas en cuestión de años o incluso meses. En este contexto, la capacidad de fluir con el cambio, de aprender continuamente, de reinventarnos cuando es necesario, se convierte en una de las habilidades más valiosas que podemos desarrollar. Pero esta capacidad no puede ser desarrollada desde el miedo o desde un intento de controlar el futuro. Solo puede ser cultivada desde un lugar de confianza fundamental en nuestra capacidad de adaptarnos, aprender y prosperar independientemente de qué circunstancias emerjan. Esta confianza, a su vez, se basa en el reconocimiento de que somos mucho más resilientes, creativos e inteligentes de lo que a menudo nos damos cuenta. Cada vez que hemos navegado exitosamente un cambio o desafío en el pasado, hemos demostrado esta capacidad. El problema es que a menudo damos por sentadas estas victorias y nos enfocamos obsesivamente en nuestros miedos sobre desafíos futuros. Cuando desarrollamos la capacidad de reconocer y celebrar nuestra resiliencia inherente, construimos una base de autoconfianza que nos permite soltar el control desde un lugar de fortaleza, en lugar de desde un lugar de resignación derrotista. Esto me lleva a un aspecto del soltar el control que a menudo se pasa por alto.
El papel de la celebración y la gratitud. Cuando estamos atrapados en patrones de control obsesivo, tendemos a enfocarnos compulsivamente en lo que está mal, lo que falta, lo que necesita ser arreglado o cambiado. Esta orientación hacia los problemas, aunque puede motivar la acción, también nos mantiene en un estado perpetuo de insatisfacción y ansiedad. Siempre hay algo más que controlar, algo más que arreglar, algo más que optimizar. La práctica de la gratitud y la celebración nos ayuda a desarrollar lo que podríamos llamar visión de abundancia, la capacidad de reconocer y apreciar lo que ya está funcionando bien en nuestras vidas. Esta no es negación positiva o minimización de los desafíos reales que enfrentamos. Es el reconocimiento de que siempre hay tanto problemas como bendiciones presentes simultáneamente en nuestras vidas y que nuestra experiencia está profundamente influenciada por dónde elegimos enfocar nuestra atención. Cuando desarrollamos la capacidad de ver y apreciar lo que ya está funcionando bien, creamos una base de seguridad y satisfacción que nos permite relajar nuestros esfuerzos de control. Ya no estamos operando desde la desesperación de arreglar una vida fundamentalmente rota. Estamos operando desde la alegría de mejorar una vida que ya tiene muchas cualidades hermosas. Este cambio de perspectiva es tremendamente liberador y también tremendamente práctico. Cuando nos sentimos genuinamente agradecidos por lo que ya tenemos, naturalmente atraemos más experiencias por las cuales estar agradecidos. No por alguna ley mágica, sino porque la gratitud nos pone en un estado de apertura y apreciación que nos permite percibir oportunidades y bendiciones que habríamos pasado por alto desde un estado de enfoque en los problemas. En este momento, te invito a hacer una pausa y considerar qué 5 cosas en tu vida están funcionando bien, pero que quizás has estado dando por sentadas. ¿Cómo sería celebrar genuinamente estos aspectos de tu vida en lugar de enfocar toda tu atención en lo que quieres cambiar? En mi práctica personal, he encontrado que dedicar unos minutos cada día a la gratitud consciente ha transformado fundamentalmente mi experiencia de vida. No porque haya eliminado los desafíos o dificultades, sino porque ha creado un contexto de abundancia dentro del cual puedo enfrentar esos desafíos desde un lugar de fortaleza y confianza. Esta práctica también ha mejorado significativamente la calidad de mis relaciones. Cuando me enfoco conscientemente en lo que aprecio sobre las personas en mi vida en lugar de en lo que me gustaría que cambiaran sobre ellas, naturalmente me vuelvo más amoroso, más aceptante y, paradójicamente, más influyente en una dirección positiva. Las personas sienten cuando son genuinamente apreciadas y responden naturalmente floreciendo en esa atmósfera de reconocimiento positivo. Es como la diferencia entre una planta que está constantemente siendo podada y criticada y una planta que está siendo nutrida y celebrada por su crecimiento natural. Ahora quiero llevarte a un territorio que puede ser inicialmente incómodo, pero que es absolutamente esencial para una comprensión madura de lo que significa soltar el control, el proceso de hacer las paces con la muerte y la impermanencia. En el fondo de nuestro control obsesivo hay a menudo un terror subconsciente de la mortalidad. Nuestros intentos frenéticos de controlar cada aspecto de nuestras vidas son, en muchos casos, intentos de crear una ilusión de permanencia y seguridad en un universo que es fundamentalmente impermanente e inseguro. Pero esta estrategia está destinada al fracaso porque está basada en una premisa falsa. No importa cuánto control ejercemos, no podemos detener el flujo del tiempo, no podemos evitar el envejecimiento, no podemos garantizar que las personas que amamos vivirán para siempre, no podemos asegurar que nuestros logros perduren eternamente. La paradoja es que cuando finalmente hacemos las paces con la impermanencia en lugar de luchar contra ella, experimentamos una profunda liberación que nos permite vivir mucho más plenamente. Cuando dejamos de gastar energía en tratar de hacer permanente lo que es inherentemente temporal, toda esa energía se vuelve disponible para amar, crear y experimentar más profundamente. En la tradición budista, la contemplación de la muerte no es mórbida, es liberadora. Es el reconocimiento de que,
Precisamente porque nuestro tiempo aquí es limitado, cada momento se vuelve infinitamente precioso. Precisamente porque nuestras relaciones son temporales, cada interacción se vuelve una oportunidad sagrada. Esta perspectiva transforma radicalmente nuestras prioridades. Las cosas que parecían tan importantes cuando estábamos operando desde la ilusión de permanencia, acumular más posesiones, construir el ego, ganar argumentos insignificantes, se revelan como distracciones de lo que realmente importa. Lo que realmente importa, cuando contemplamos honestamente la naturaleza temporal de la existencia, son las conexiones auténticas que creamos, el amor que damos y recibimos, la belleza que experimentamos y creamos, la sabiduría que desarrollamos y compartimos. Esta claridad sobre lo que realmente importa hace que soltar el control sobre cosas menos importantes se vuelva no solo posible sino natural. ¿Por qué desperdiciaríamos nuestro tiempo limitado tratando de controlar cosas que en última instancia contribuyen a lo que más valoramos? Recuerdo vívidamente una experiencia que tuve durante una estadía en un hospicio, donde pasé tiempo como voluntario acompañando a personas en sus últimas semanas de vida. Lo que más me impresionó fue la claridad extraordinaria que estas personas habían desarrollado sobre lo que realmente importaba. Nadie se lamentaba de no haber tenido más control sobre su carrera, sus finanzas o las decisiones de otras personas. Las personas se lamentaban de tiempo no pasado con seres queridos, amor no expresado, aventuras no tomadas por miedo, autenticidad sacrificada por conformidad social. Esta experiencia me enseñó que la contemplación de la muerte, lejos de ser depresiva, puede ser increíblemente clarificadora y motivadora. Cuando recordamos que nuestro tiempo aquí es precioso y limitado, naturalmente nos enfocamos en lo que realmente valoramos y soltamos nuestra preocupación por cosas que, en la perspectiva más amplia, son triviales. En mi propia práctica, he desarrollado el hábito de preguntarme regularmente: si supiera que me quedan 6 meses de vida, ¿seguiría preocupándome por esto? ¿Seguiría tratando de controlar esta situación? Esta pregunta corta a través de la mayoría de mis ansiedades y preocupaciones menores y me devuelve rápidamente a lo que realmente importa. Esta perspectiva no nos hace irresponsables o despreocupados. Nos hace tremendamente enfocados en lo esencial y tremendamente relajados sobre lo no esencial. Desarrollamos lo que podríamos llamar urgencia sobre lo importante y relajación sobre lo trivial. Ahora, mientras nos acercamos a la culminación de nuestro tiempo juntos, quiero compartir contigo el secreto más profundo que he descubierto sobre el proceso de soltar el control. El secreto que prometí al principio de nuestra conversación. El secreto es este: nunca tuviste control real para empezar. Esto puede sonar como una revelación devastadora, pero cuando lo comprendes profundamente, es la verdad más liberadora que puedes descubrir. Todo tu sufrimiento relacionado con el control ha sido basado en una ilusión fundamental: la ilusión de que eras una entidad separada que tenía el poder de controlar la experiencia a través de la fuerza de voluntad individual. La realidad es que somos parte de un tejido interdependiente de existencia, donde todo está conectado con todo lo demás, de maneras que nuestras mentes limitadas no pueden comprender completamente. Nuestras acciones surgen de una compleja red de causas y condiciones que se extienden mucho más allá de lo que llamamos yo. Cuando reconoces esto profundamente, no solo intelectualmente sino en tu experiencia directa, el control obsesivo se disuelve naturalmente, porque reconoces que es como tratar de dirigir el flujo de un río con tus manos desnudas. Esto no te hace impotente, te libera para descubrir un tipo de poder completamente diferente. En lugar del poder del control, descubres el control completado, poder de la alineación. En lugar del poder de la manipulación, descubres el poder de la cooperación con fuerzas más grandes que tú mismo. En lugar del poder del ego individual, descubres el poder de convertirte en un canal para la inteligencia y compasión del universo mismo.
Este es el poder que los sabios han conocido a lo largo de la historia. No es el poder sobre la vida, sino el poder de la vida, fluyendo a través de nosotros, sin obstáculos. Es el poder que se manifiesta cuando dejamos de tratar de ser los directores de la orquesta cósmica y comenzamos a tocar nuestra parte única con maestría total. Cuando operamos desde este lugar, nuestras vidas se vuelven expresiones artísticas en lugar de proyectos de control. Nos convertimos en co-creadores conscientes con el misterio de la existencia, en lugar de dictadores frustrados tratando de imponer nuestra voluntad limitada sobre la realidad ilimitada. Esta transición del control a la co-creación es quizás la evolución más importante que puede experimentar un ser humano. Es el paso de la adolescencia espiritual a la madurez espiritual, de la inconsciencia reactiva a la responsabilidad consciente. Pero aquí está lo hermoso. Cuando haces esta transición, no pierdes tu capacidad de acción o influencia. De hecho, te vuelves infinitamente más efectivo porque ya no estás desperdiciando energía luchando contra las corrientes naturales de la vida. Te vuelves como un navegante maestro que entiende las corrientes, los vientos y las mareas, y usa ese entendimiento para llegar a destinos que el marinero que simplemente trata de forzar el barco a través del agua nunca podría alcanzar. En este estado de co-creación consciente, experimentas lo que los místicos han llamado gracia. Esa sensación de que la vida te está apoyando, de que las sincronicidades emergen naturalmente, de que las oportunidades aparecen justo cuando las necesitas, de que hay una inteligencia amorosa operando a través de las circunstancias de tu vida. Esto no es superstición o pensamiento mágico. Es el resultado natural de alinear tu voluntad individual con lo que podríamos llamar la voluntad evolutiva del cosmos. Esa dirección hacia mayor complejidad, belleza, conciencia y compasión que está moviendo toda la existencia. Cuando te alineas con esta corriente evolutiva, no solo experimentas menos resistencia y más facilidad en tu vida personal, sino que también te conviertes en una fuerza para el bien en el mundo. Tu vida se convierte en un regalo para la evolución de la conciencia en el planeta. Esto es lo que realmente significa soltar el control en su sentido más profundo. No es pasividad o rendición derrotista. Es participación consciente en el despliegue del potencial más elevado de la existencia. Es convertirse en lo que eres realmente. No un ego separado luchando por sobrevivir en un universo hostil, sino una expresión única e irreemplazable de la inteligencia cósmica misma, aquí para contribuir tu nota especial a la sinfonía infinita de la existencia. Desde este lugar, todo en tu vida se transforma. Tus relaciones se vuelven más auténticas y satisfactorias, porque ya no estás tratando de conseguir algo de ellas para sentirte completo. Tu trabajo se vuelve más creativo y impactante, porque surge de inspiración auténtica en lugar de compulsión egoica. Tu relación contigo mismo se vuelve más amorosa y compasiva, porque reconoces tu naturaleza inherentemente perfecta. Y paradójicamente, cuando dejas de tratar desesperadamente de controlar los resultados de tu vida, los resultados que manifiestas superan consistentemente lo que podrías haber imaginado cuando estabas operando desde el control. Esto se debe a que cuando colaboras conscientemente con la inteligencia del universo, tienes acceso a recursos, oportunidades y posibilidades que están completamente fuera del alcance del esfuerzo individual limitado. Es como la diferencia entre tratar de mover una roca enorme empujándola con tus propias fuerzas físicas limitadas y aprender a usar palancas, poleas y otros principios físicos que multiplican exponencialmente tu efectividad. Cuando aprendes a trabajar con las leyes más profundas de la manifestación, las leyes de la armonía, la compasión, la sabiduría, la gratitud, la confianza, te conviertes en un co-creador tremendamente poderoso. Pero este poder nunca es usado para propósitos egoístas limitados, porque para acceder a él necesitas trascender la perspectiva egoísta limitada.
Es un poder que surge naturalmente de la compasión, la sabiduría y el reconocimiento de nuestra interconexión fundamental. En las tradiciones místicas, este estado se conoce por muchos nombres: iluminación, realización del ser, unión mística, despertar, pero todos estos términos apuntan a la misma realidad fundamental: el reconocimiento de que nunca fuiste separado de la totalidad de la existencia y que todos tus sufrimientos surgían de la ilusión de separación. Cuando esta ilusión se disuelve, no te vuelves especial o superior a otros. Te vuelves completamente ordinario en el mejor sentido, completamente presente, completamente amoroso, completamente disponible para servir al bienestar de todos los seres. Este es el destino final del viaje de soltar el control. No la pérdida de poder, sino el descubrimiento de tu verdadero poder. No la eliminación de la responsabilidad, sino la asunción de la responsabilidad final. La responsabilidad de ser un canal consciente para el amor y la sabiduría en el mundo. No la renuncia a tus sueños, sino el alineamiento de tus sueños con el sueño más grande de la existencia misma. Mientras llegamos al final de nuestro tiempo juntos, te invito a hacer una pausa y contemplar profundamente qué sería posible en tu vida si realmente soltaras la ilusión de control y te permitieras ser un co-creador consciente con la inteligencia amorosa del Teri, universo. Queridos hermanos y hermanas, hemos viajado juntos a través de territorios profundos en estas horas que hemos compartido. Hemos explorado las formas sutiles en que el control obsesivo nos limita y nos causa sufrimiento. Hemos descubierto formas prácticas de comenzar a soltar estos patrones y hemos vislumbrado la libertad y el poder que se vuelven disponibles cuando nos alineamos con fuerzas más grandes que nuestro ego individual. Pero quiero ser claro contigo sobre algo importante. Entender estas ideas intelectualmente es solo el comienzo. La transformación real ocurre a través de la práctica, a través de la aplicación consistente de estos principios en las pequeñas decisiones y momentos de tu vida cotidiana. Cada vez que eliges responder en lugar de reaccionar, cada vez que eliges presencia en lugar de ansiedad, cada vez que eliges confianza en lugar de control, estás fortaleciendo tu capacidad de vivir desde este lugar de libertad y sabiduría. No esperes perfección de ti mismo en este proceso. La liberación del control obsesivo es un camino, no un destino. Habrá momentos en que recaerás en viejos patrones. Esto es completamente natural y normal. Y normal, notro caminal, notro caminal, notro caminal, notro caminal. La clave es tratarte a ti mismo con compasión en estos momentos y gentilmente redirigir tu atención hacia los principios que hemos explorado. Recuerda que cada momento es una oportunidad nueva para comenzar de nuevo. No importa cuántas veces hayas recaído en el control obsesivo en el pasado, este momento, ahora mismo, es una oportunidad fresca para elegir la libertad. Y recuerda también que no estás haciendo este trabajo solo. Formas parte de una comunidad global de buscadores que están comprometidos con su propio despertar y transformación. Cada paso que das hacia mayor libertad y sabiduría contribuye a la evolución de la conciencia en todo el planeta. Si lo que hemos compartido hoy resuena contigo, te invito a continuar explorando estos temas. Suscríbete a este canal donde regularmente compartimos enseñanzas e insights sobre el camino del despertar. Comparte este mensaje con otras personas en tu vida que podrían beneficiarse de estas perspectivas. Y más importante, comparte tu propia experiencia. Déjanos saber en los comentarios cómo estas enseñanzas están impactando tu vida. ¿Qué has descubierto sobre el proceso de soltar el control? ¿Qué desafíos estás enfrentando? ¿Qué victorias, por pequeñas que sean, estás celebrando? Tu experiencia y tus insights son valiosos no solo para ti, sino para toda nuestra comunidad. Cuando compartimos honestamente nuestros procesos de crecimiento, creamos un campo de apoyo y sabiduría colectiva
que beneficia a todos. Mientras te preparas para cerrar este video y regresar a las actividades de tu vida, te invito a llevar contigo una intención simple pero poderosa. En las próximas 24 horas, encuentra al menos una oportunidad para practicar soltar el control sobre algo que has estado tratando de manipular o dirigir. Quizás es una conversación difícil que has estado evitando porque no puedes controlar cómo responderá la otra persona. Quizás es un proyecto en el trabajo donde has estado microgestión de cada detalle. Quizás es una preocupación sobre el futuro que has estado rumiando obsesivamente. Cualquiera que sea, encuentra una pequeña oportunidad para practicar la rendición consciente, la confianza y la co-creación en lugar del control. No necesita ser dramático o perfecto, simplemente un pequeño paso hacia la libertad. Y mientras practicas, recuerda que cada momento de liberación del control obsesivo es un regalo no solo para ti mismo, sino para todos los seres cuyas vidas tocas. Cuando vives desde un lugar de libertad y sabiduría, naturalmente inspiras y permites que otros hagan lo mismo. Eres parte de una gran transformación que está sucediendo en nuestro planeta. Una transformación de la conciencia humana de patrones basados en el miedo, la separación y el control hacia patrones basados en el amor, la conexión y la co-creación sabia. Tu despertar individual es una contribución a este despertar colectivo. Tu liberación personal es un servicio a la liberación de toda la humanidad. Tu paz interior es un regalo a la paz mundial. Con esto, llegamos al final de nuestro tiempo juntos hoy, pero no al final de nuestro viaje compartido. Cada vez que regreses a estas enseñanzas, cada vez que practiques soltar el control en tu vida cotidiana, cada vez que eliges el amor sobre el miedo, continuamos nuestro trabajo juntos. Que puedas vivir con la valentía de soltar lo que no puedes controlar. Que puedas actuar con la sabiduría de enfocarte en lo que sí está bajo tu influencia. Que puedas confiar en la inteligencia amorosa que está operando a través del tejido de la existencia. Que puedas reconocer tu verdadera naturaleza como una expresión única e irreemplazable de la conciencia cósmica misma, y que puedas recordar siempre que eres infinitamente más vasto, más sabio y más poderoso de lo que cualquier idea limitada sobre ti mismo podría sugerir. El universo no comete errores. Estás exactamente donde necesitas estar, aprendiendo exactamente lo que necesitas aprender, convirtiéndote en exactamente quien estás destinado a ser. Confía en el proceso, suelta el control y permite que tu vida se convierta en una obra maestra de co-creación consciente con el misterio sagrado de la existencia. Con todo mi amor y todas mis bendiciones para tu viaje de liberación y despertar. Namaste. El divino en mí honra al divino en ti. Hasta que nos encontremos de nuevo en el espacio sagrado de la enseñanza y el aprendizaje compartidos.